Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Bienvenidos al curso de Química General. En esta oportunidad vamos a desarrollar en nuestra sesión del día de hoy lo que es función hidruros, ácidos y sales. Los hidruros, ácidos y sales tienen innumerables funciones y propiedades. Surgen como agentes naturales que nutren la naturaleza y a la vez al ser humano, mejorando o afectando dependiendo de su uso, su estilo de vida y su entorno. Por consiguiente, es importante conocer y estudiar su interacción con el medio ambiente. Entonces, un tema importante en el cual, de acuerdo a ello, entonces nos proponemos este interrogante con el desarrollo del tema. ¿Qué es una lluvia ácida y cómo se genera? Bien, para ello también debemos tener en cuenta, como saberes previos, cómo se obtienen los hidruros, los ácidos y las sales. ¿Reconoces algún hidruro, ácido o sal de tu entorno? ¿Qué aplicaciones industriales tienen estos compuestos químicos? Por lo tanto, nuestro logro de sesión es que al finalizar la sesión el estudiante formula y nombra correctamente los compuestos químicos inorgánicos como son los hidruros, ácidos y sales, haciendo uso de los estados de oxidación de los elementos químicos, aplicando la regla de la nomenclatura yupa tradicional y esto siguiendo un proceso lógico coherente en base a la regla de formación y bases científicas. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta oportunidad? Pues vamos a desarrollar lo que son la función hidruros, la función ácidos, que es la función sales y aplicaciones industriales. Para ello debemos tener en cuenta los estados de oxidación, como ya lo hemos visto para la formación de los diferentes compuestos. Entonces es muy importante tener en cuenta los estados de oxidación tanto de elementos metálicos como de elementos no metálicos, ¿no? Para de esa manera poder formar los diferentes compuestos que vamos a trabajar en nuestra sesión del día de hoy. Función hidruros. Los hidruros se pueden clasificar a la vez en hidruros metálicos e hidruros no metálicos. Los hidruros no metálicos pueden ser hidruros del grupo 3A, 4A y 5A de la tabla periódica y también hidruros no metálicos del grupo 6A y 7A. Estos hidruros no metálicos del grupo 3A, 4A o 5A también se le denominan hidruros especiales, ya que los hidruros se forman, ¿no?, de acuerdo a su regla de formación, pero realmente van a pertenecer a otro tipo de compuesto. De igual manera a este otro grupo de hidruros, hidruros que se forman con elementos no metálicos del grupo 6A y 7A, que por sus características y propiedades, ¿no?, que obtienen estos compuestos, ¿no?, que al disolverse en agua pues adquieren propiedades ácidas, ¿no?, pasando a ser prácticamente estudiados como ácidos, que lo vamos a ver entonces el día de hoy en el desarrollo de nuestra sesión. Los hidruros metálicos. Estos hidruros metálicos, como vemos, se generan por la combinación de un metal con el hidrógeno, generando hidruro metálico. Pero teniendo en cuenta que el hidrógeno, su estado de oxidación que usa es -1 o 1-, ya que el elemento metálico o los elementos metálicos con los cuales se van a unir, sus estados de oxidación son positivos, ¿no? Entonces es por ello que el hidrógeno trabajará con estado de oxidación -1. Tenemos entonces que los hidruros formados, su nomenclatura será en la nomenclatura tradicional, pues si el elemento metálico en el cual se ha unido con el hidrógeno para formar el respectivo hidruro, si tiene un solo estado de oxidación, como el caso del litio, entonces su nombre tradicional será hidruro de litio. Pero si el elemento que forma el hidruro con el hidrógeno es un elemento metálico que tiene dos estados de oxidación, entonces en la nomenclatura tradicional diferenciará por las terminaciones, ¿cierto? Si el elemento trabaja con su estado de oxidación menor, entonces la terminación será oso. Y si el elemento para formar el hidruro
trabaja con esta asociación mayor, entonces la terminación será ico. Por ejemplo, el caso del cobalto, ¿no? El cobalto tiene dos estados de asociación, más 2 y más 3. Entonces, al unirse con el hidrógeno con carga -1, entonces cruzan sus cargas y forman dos tipos de hidruro, ¿no? Hidruro con estado del cobalto con estado de asociación más 2 y el hidruro con el cobalto con estado de asociación más 3. Si trabaja con estado de asociación más 2, entonces formará el hidruro COH2, entonces el cual tendrá el nombre tradicional hidruro cobaltoso porque está trabajando el cobalto con el menor estado de asociación. Y si el cobalto trabaja con su mayor estado de asociación, que es más 3, formará el hidruro CO, cuya fórmula es COH3, el cual entonces tomará el nombre de hidruro cobáltico porque acá en esta formación de este hidruro el cobalto está trabajando con su mayor estado de asociación. Entonces, menor estado de asociación del cobalto, su nombre tradicional será hidruro cobaltoso. Estado de asociación mayor del cobalto, su nombre tradicional será entonces hidruro cobáltico. Nomenclatura Stock. Si tenemos el mismo compuesto que se forma, ¿no? Este mismo hidruro con el cobalto, en su nomenclatura Stock, como ya indicamos, en la nomenclatura Stock el nombre se coloca, ¿no? Colocando finalmente en la parte terminal del nombre, entre paréntesis, el estado de asociación en números romanos, ¿no? Del elemento que está trabajando con dicho estado de asociación. Por ejemplo, ¿no? En el COH2, que ya sabemos que el cobalto está trabajando con su estado de asociación más 2, entonces el hidruro obtenido, COH2, su nombre esto será hidruro de cobalto 2, porque está trabajando el cobalto con su estado de asociación más 2. Y si forma el COH3, que es el hidruro con el cual el cobalto está formando con estado de asociación más 3, entonces será hidruro de cobalto 3, ¿no? De esa manera, entonces, según el estado de asociación, el hidruro, entonces, en su nombre stock tomará el nombre y el estado de asociación respectivo entre paréntesis se colocará. En la nomenclatura yupa se usan los prefijos di, tri, tetra, ¿cierto? Según la cantidad de hidrógenos que forma el hidruro en la fórmula. Por ejemplo, el caso del hidruro de aluminio, AlH3, como vemos, entonces hay 3 hidrógenos, entonces su nombre yupa será trihidruro, porque va a empezar por los hidrógenos, de 3 hidrógenos, trihidruro de aluminio. Bien, entonces de esa manera tenemos la nomenclatura, ¿no? Para los hidruros tradicionales, todo y yupa. Hidruro no metálico. Como indicamos, los hidruros no metálicos se forman entre un elemento no metálico con el hidrógeno. Pero acá, ya en los hidruros no metálicos, el hidrógeno, su estado de asociación que empleará ya será más 1 o 1 más, ¿no? En los metálicos, el hidrógeno trabaja con estado de asociación 1 menos o más, en menos 1, ¿cierto? En los hidruros no metálicos, ahora ya cambia su estado de asociación y utiliza el estado de asociación más 1 del hidrógeno. Y el elemento no metálico, entonces, utiliza el estado de asociación negativo, formando entonces, ¿no? En la combinación de dichos componentes el hidruro no metálico. Pero los hidruros que formamos son hidruros con los elementos del grupo 3A, 4A y 5A. Entonces ahí donde se encuentran estos elementos que forman los hidruros. Por ejemplo, para dar el nombre al hidruro no metálico formado con el nitrógeno, ¿no? En el cual el nitrógeno trabaja con su estado de asociación menos 3 y el hidrógeno más 1, generando el NH3. Entonces, en la nomenclatura tradicional, su nombre será hidruro de nitrógeno. ¿Correcto? En la nomenclatura stock será entonces, empezando por el nitrógeno, nitruro y termina con el nombre del hidrógeno, ¿cierto? Nitruro de hidrógeno en la nomenclatura stock. Y en la yupa, no utiliza de acuerdo a la cantidad de hidrógenos que tiene la fórmula. Si tiene 3 hidrógenos, entonces en este caso del NH3, su nombre yupa de este hidruro será trihidruro de nitrógeno. De esa manera, entonces, damos, ¿no? los nombres respectivos según la nomenclatura tradicional yupa para estos hidruros no metálicos. El otro grupo de hidruros que se forman con los elementos 6A y 7A, como ya indicamos, entonces se forman como los hidruros, pero estos compuestos prácticamente son
¿no? Mayormente trabajados como ácidos, ya que estas sustancias, ¿no? Toman características ácidas. Entonces los ácidos pueden ser también de dos formas, pueden ser ácidos hidrácidos o ácidos oxáceos. Vamos a ver los ácidos hidráceos. ¿Quiénes son los ácidos hidráceos? Como ven, también son considerados como hidruros no metálicos, pero del grupo 6A y 7A, porque estos ácidos hidráceos conformados por estos elementos del grupo 6A y 7A, al unirse con el hidrógeno, pues adquieren características ácidas, por lo que son estudiados generalmente como ácidos y forman parte de los ácidos hidráceos. Entonces, ¿quiénes son los ácidos hidráceos? Los ácidos hidráceos están formados por la combinación del hidrógeno, el cual trabaja con Z asociación más 1, con un elemento no metálico de los grupos 6A o 7A. ¿Qué elementos pertenecen a este grupo 6A? Que están en el grupo 16, de acuerdo al orden en la tabla periódica. Está formado este grupo 6A por el azufre, elementos no metálicos que son el azufre, el seleno y el teluro. Y del grupo 7A está formado por flúor, cloro, bromo y yodo. Y además también forma parte de estos ácidos hidráceos el ion cianuro, que también puede formar entonces ácido hidráceo. Entonces, de esa manera, el hidrógeno con su carga más 1 y el elemento no metálico del grupo 6A y 7A generan entonces este tipo de ácidos, como son los ácidos hidráceos. Estos hidruros no metálicos, como tienen comportamiento ácidos, como ya le hemos indicado en disoluciones aquosas, entonces por eso que generalmente son estudiados como ácidos y son llamados como ácidos hidráceos. Los ácidos hidráceos lógicamente son ácidos que no contienen oxígeno por la forma como se forman, y los componentes que se unen para formar este tipo de ácidos hidráceos pues no hacen que no contengan oxígeno. ¿Cómo se nombran estos ácidos hidráceos? Pues en la nomenclatura tradicional se nombra con la palabra ácido, lógicamente, porque ya son compuestos que tienen este tipo de características, ya pasan a ser ácidos. Entonces, seguido del elemento no metálico con la terminación hídrico. Por ejemplo, el caso de ácido HCl, ácido clorhídrico. Y en la nomenclatura stock, el tipo de nombre que se le dará haciendo uso de la nomenclatura stock es empezando por el elemento no metálico con la terminación uro y luego seguido de la palabra hidrógeno, ya que conforma el hidrógeno a estos compuestos. Entonces, por ejemplo, el caso del HCl, correcto, que en la nomenclatura tradicional es ácido clorhídrico, en su nomenclatura stock será cloruro, empezando lógicamente por el no metálico, cloruro de hidrógeno. Los ácidos oxáceos. ¿Quiénes son estos ácidos oxáceos? Los ácidos oxáceos son aquellos ácidos que contienen oxígeno en su molécula. Estos se caracterizan por llevar hidrógeno dentro de su estructura y se forman al reaccionar un óxido ácido, o sea, mejor dicho, estos ácidos oxáceos se generan al combinar o al reaccionar un óxido ácido, un óxido no metálico o un anhídrido con el agua, dando como producto la generación del ácido oxáceo, cuya estructura en su fórmula es empezando con hidrógenos, luego seguido de elementos no metálicos y completa la fórmula el oxígeno, lógicamente con sus respectivos coeficientes o subíndices que se forman en la formación de estos ácidos oxáceos. Una vez formado el ácido oxáceo, la nomenclatura que se puede emplear también puede ser nomenclatura tradicional o la nomenclatura STO o la nomenclatura YUPA. En la nomenclatura tradicional, como podemos observar, se reemplaza la palabra anhídrido, de donde proviene en la formación del ácido, por la palabra ácido, y se mantiene el nombre del no metal con la terminación respectiva de acuerdo al estado de asociación con la que ha trabajado el elemento no metálico. Entonces tenemos acá, por ejemplo, H2CO3, que viene a ser el ácido carbónico. En la nomenclatura de stock se escribe la palabra ácido seguido de elemento no metálico con la terminación ato y el estado de asociación del no metal entre paréntesis y en número romano. Por ejemplo, en el caso del ácido CO3, que es en la nomenclatura tradicional su nombre es ácido carbónico, en la nomenclatura stock su nombre será ácido, porque siempre se empieza con la palabra ácido. Luego se nombra el elemento no metálico con la terminación ato, entonces es carbón, es el carbono, entonces será ácido carbonato, y luego entre paréntesis el estado de asociación con la que ha trabajado en la formación de este compuesto. Entonces ácido carbonato 4. Y en la nomenclatura YUPA
es muy similar, pero empieza por los oxígenos, ¿cierto? Y el nombre del elemento no metálico tiene la terminación ato, entre paréntesis se coloca el estado de oxidación, lógicamente, con la que está trabajando el elemento no metálico, y terminado con la palabra hidrógeno. Entonces, por lo tanto, para el H2CO3, que en su nombre tradicional es ácido carbónico, o en la nomenclatura de Stock que es ácido carbonato 4, en la nomenclatura YUPA sería entonces trioxo carbonato 4 de hidrógeno. De esa manera se da el nombre entonces, ¿no?, de los ácidos oxasos en la nomenclatura YUPA. Aparte de los ácidos que ya conocemos, también hay ácidos oxáceos especiales, ¿no?, o denominados ácidos polihidratados. ¿Quiénes son estos ácidos polihidratados? Son los óxidos ácidos o los anhídridos que al combinarse con una o más moléculas de agua, pues generan este tipo de ácidos oxáceos polihidratados. Esto va a depender, lógicamente, también del tipo de estado de oxidación que presentan los elementos no metálicos que conforman estos ácidos. Por ejemplo, para elementos con estado de oxidación impares, entonces, si tenemos estos ácidos polihidratados meta, entonces estos se generan al combinar un anhídrido con un agua, ¿cierto? Siempre y cuando el estado de oxidación sea impar. Y se utiliza o salen los ácidos piro cuando se combina el anhídrido con dos moléculas de agua. Y los ácidos orto cuando se combina o se hace reaccionar un anhídrido con 3 aguas, generando entonces los ácidos polihidratados meta, piro y orto, siempre y cuando los estados de oxidación sean impares. Y si los estados de oxidación de estas sustancias que forman los ácidos son pares, entonces también se pueden obtener los ácidos meta, piro y orto, pero los estados de oxidación pares, entonces se hace la siguiente reacción en la siguiente proporción. Un anhídrido más un agua generan los ácidos oxácidos meta, polihidratados meta, ¿no? En cambio, un piro es dos anhídridos con un agua, y un orto un anhídrido con dos aguas. De esta manera generan este tipo de ácidos polihidratados. Ahora vemos la función sales. ¿Quién es la función sales o quiénes son las sales? Son compuestos inorgánicos que se obtienen de la reacción de neutralización entre un ácido y una base y generan la sal respectiva. Sabemos pues que a través de una reacción de neutralización entre un hidróxido y un ácido, el producto que se obtiene es sal y como producto secundario el agua. Dependiendo del tipo de ácido obtendremos también la respectiva sal. Si el hidróxido se hace reaccionar con ácido y hidrácido, la sal que se va a obtener va a ser una sal aloidea. Y si el ácido que se trabaja es un ácido oxácido, entonces al combinarse con el hidróxido, la sal que obtendrá será el tipo de sal oxisal. Entonces, en función al tipo de ácido, entonces podemos tener la obtención de estas diferentes sales. Por lo tanto, las sales pueden ser sales hidrácidas o sales oxácidas. Sales aloideas o sales que obtienen a partir de ácidos hidráceos, entonces es cuando el hidróxido con un ácido hidráceo se obtiene la sal, pero esa sal será una sal aloidea, la cual la estructura de la sal será la estructura de una sustancia metálica con una sustancia no metálica, la metálica que genera el catión y la no metálica que genera el anión. De esa manera se obtiene la sal respectiva. Estos aniones, como ven, se provienen de los ácidos hidrácidos, generando pues aniones que dan lugar a la formación de las sales. Tenemos como por ejemplo aniones como el anión hidruro, o el anión fluoruro, el anión cloruro, el anión bromuro, el yoduro, el cianuro o el anión hidróxido, que generan lógicamente la sal el primero, y el hidróxido que lógicamente generan el grupo general de los hidróxidos, ¿no? ¿Cómo se nombran las sales? Las sales, como vemos de acuerdo a su estado de oxidación, van a nombrarse respectivamente, ¿no? Con el estado de oxidación, el no metal con la terminación 1, ¿no? Y si tienen dos estados de oxidación, se usan los sufijos ozoicos, ¿no? Por ejemplo, el caso de el cobre tiene dos estados de oxidación, ¿no? Más 1 y más 2. Acá está trabajando estado de oxidación más 1 con el cloro que es menos 1, generando el CuCl
cuyo nombre tradicional será el cloruro cuproso. Cuproso, ¿por qué? Porque el cobre está trabajando con su menor estado de oxidación. Y en el caso que estuviera trabajando con su mayor estado de oxidación, el cobre más 2, generando el CuCl2, el nombre tradicional será cloruro cúprico. ¿Correcto? En la nomenclatura de Stock va a colocarse el estado de oxidación según el tipo de estado de oxidación que está trabajando, ¿cierto? El elemento en la formación de la sal aloidea. Por ejemplo, acá, como ya sabemos, el cobre está trabajando con su estado de oxidación más 2, entonces su nomenclatura stock será entonces cloruro de cobre y entre paréntesis 2 en romanos, porque está utilizando su estado de oxidación 2 en la formación de dicha sal. Y en la nomenclatura yupa, como ya sabemos, utiliza los prefijos mono, di, tri, tetra, etc. según los subíndices que generan entonces estos compuestos. Por ejemplo, el CuCl2, su nombre será el dicloruro de cobre. El otro tipo de sales que se generan son las sales oxidales. ¿Quiénes son estas sales oxidales? Son compuestos ternarios que resultan de la combinación de un hidróxido con un ácido oxácido, ¿no? Entonces, ya al utilizar, ¿no?, o al combinarse el hidróxido con un ácido oxácido, entonces genera lo que es el otro tipo de sales, que es la sal oxidal, y como producto secundario agua. Acá tenemos, por ejemplo, el hidróxido de bario, el cual al combinarse con el ácido nítrico, HNO3, va a generar entonces la respectiva sal oxidal, que va a ser el nitrato de bario. Como ven, la formación de la sal también se genera en función a la formación de sustancias iónicas, en el cual el hidróxido aporta el catión o el ion positivo y el ácido aporta el anión o el ion de carga negativa. Entonces, generándose entonces la sustancia iónica como es la sal oxidal. ¿Cómo se nombran las sales? Pues de acuerdo a la nomenclatura tradicional, correcto, se puede entonces nombrar según según el tipo de esta asociación también que utilizan, ¿no?, en la formación del compuesto. Entonces, por ejemplo, si el ácido tiene la terminación ito, o sea, es un ácido con terminación ito, entonces en la sal el nombre cambiará por el oso, disculpen, el oso, si termina en oso el ácido, en la sal tendrá la terminación ito. Y si el nombre del ácido tiene la terminación ico, cambia en la sal por la terminación ato. Por ejemplo, acá, ¿cierto?, viene del ácido nítrico para formar entonces nítrico, nitrato. Entonces ico cambia por ato, nitrato entonces de bario. ¿Correcto? Entonces de esa manera damos el nombre tradicional. Y de igual manera podemos aplicar a los demás tipos de sales y oxidales que se puedan generar para dar en la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura stock, el anión va a tener la terminación ato y el estado de oxidación, que es del no metal, se coloca entre paréntesis en números romanos, seguido luego del elemento metálico y su respectivo estado de oxidación. Por ejemplo, en esta misma sal, que es el nitrato de bario en su nomenclatura tradicional, en su nomenclatura stock será el nitrato 5. ¿Por qué? Porque el nitrógeno está trabajando con su estado de oxidación más 5 y será entonces nitrato 5 de bario, y se pone entre paréntesis 2. ¿Por qué? Porque acá el bario está trabajando con su estado de oxidación más 2. De esa manera entonces damos la nomenclatura stock para las sales, nitrato 5 de bario 2. En el caso de la nomenclatura yupa, la nomenclatura yupa, como ya sabemos, usa los prefijos, ¿no?, mono, di, tri, tetra, ¿no? Entonces aquí también, de acuerdo a la forma que tiene la fórmula de la sal, entonces se va a dar su nomenclatura yupa. Empezamos siempre del último, como vemos, entre paréntesis tiene sub 2, entonces cuando es sub 2 se empieza con la palabra bis, y luego, ¿no?, lo que está dentro del paréntesis, bis trioxo, porque hay 3 oxígenos, bis trioxo nitrato, entre paréntesis el estado de oxidación que está acá trabajando el nitrógeno, que es más 5, entonces trioxo nitrato 5, y luego el elemento metálico de bario, trioxo, entonces bis trioxo nitrato 5 de bario. En igual manera acá, en el caso de la L2SO3
3, que en la nomenclatura tradicional sería el sulfato de aluminio. En la nomenclatura IUPAC sería entonces el tris, porque ahora tiene 3, ¿cierto? Como su índice, acá tiene su índice 2, entonces por eso es bis. Entonces acá sería tris, y luego trioxo sulfito 4, porque está trabajando con esta asociación 4 acá el azufre, y luego de dialuminio, ¿correcto? Entonces, si tiene 3, tris, si tiene 2, bis. Y si no tuviera su índice, entonces simplemente se empieza por el oxígeno, ¿no? De acuerdo a la cantidad de oxígeno, ¿correcto? Muy bien, de esa manera entonces hemos visto lo que son las sales. Aplicaciones industriales, pues los hidruros, tenemos los hidruros, aplicaciones de hidruros como agentes desecantes, como el caso del hidruro de calcio, hidruros salinos, como el caso del hidruro de sodio, para formar otros hidruros, la fosfina, en la fabricación de semiconductores, el amoníaco que se utiliza para productos de limpieza, productos de desteñir, ¿no? Para lo que es teñir en la limpieza de manchas de ropa, de alfombra, de tela, ¿no? También se utiliza para la formación de fertilizantes, el ácido sulfúrico precipitar cationes, el ácido fluorídrico en la obtención de compuestos, o sea, una serie de aplicaciones que tienen estos compuestos, ¿no? El ácido clorhídrico como solución acuosa se utiliza en la acidificación industrial, en el refinado de minerales, ¿no? El ácido sulfúrico que se utiliza en lo que es el papel encerado, distintos procesos para la purificación de petróleo, el refinado de aceites vegetales, cierta extracción de uranio, ¿no? Muchas aplicaciones. El ácido nítrico se utiliza en la fabricación de nitrato de amonio, para lo que es la fabricación de fertilizantes explosivos, se utiliza también en la síntesis orgánica. El ácido fosfórico, que lo encontramos como aditivo en algunas bebidas no gasificadas, refrescantes, ¿no? En los snacks, cierto, aderezos, alimentos, cierto, ¿no? Muchas aplicaciones en los detergentes, jabones, las sales que también tienen múltiples aplicaciones, ¿no? También industriales, como por ejemplo la regeneración de resina de intercambio iónico, fijación de color, preservantes, antioxidantes, en tratamiento de cuero, tratamiento de aguas, ¿no? Salmuera, de refrigeración, blanqueadores, productos agrícolas, ¿no? Producción de vidrio, jabones plásticos, plásticos, papel, pintura, una serie de aplicaciones. Bien, entonces hemos visto lo que son estos compuestos, como son los hidruros, los ácidos y las sales. También podemos aplicar como aplicación tecnológica el uso de software que nos ayudan lógicamente a poder comprender, ¿no? De manera simulada lo que es la aplicación de estos hidruros, ácidos y sales, y cómo se forman, ¿no? Los diferentes compuestos y sus fórmulas químicas. Bien, eso es todo por lo que es el desarrollo de nuestro tema de hoy. Gracias por su participación y será hasta una próxima oportunidad.